Saludos apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de escuela sabática para el sábado 1 de octubre de 2022. Esta es la lección Bosquejo para Maestros. Comenzaremos estudiando un poquito a profundidad la lección de esta semana con el fin de apoyar al maestro de escuela sabática. Muy bien, la lección de escuela sabática para esta semana se titula Rebelión en un universo perfecto, y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías 14:12 y dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dios es amor, y por este amor Él creó el universo lleno de armonía, lleno de paz, alegría y mucho amor. Llenó el espacio del universo con seres que fueron creados para crecer en felicidad, servicio y amor. Sin embargo, una rebelión ilógica en el cielo contra el Creador, a quien acusaban de exigir una estricta obediencia, trastornó este orden perfecto. Es más, las elevadas normas del Creador llegaron a malinterpretarse y a decirse que eran como peticiones de un Dios tirano. La ley del amor se tergiversó como una restricción de la libertad. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Eso es lo que dice Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo. Lo que antes era inconcebible se convirtió en una trágica realidad. La sabia y hermosa criatura, llamada allí querubín protector ungido, en hebreo es Kerub Minshach Hasojej, y llamado lucero, hijo de la mañana, que en hebreo es Helel ben Shahar, Helel ben Shahar. Isaías 14:12, traducido también como lucero del amanecer, estrella reluciente o hijo de la aurora o de la mañana, se rebeló contra el Creador eterno, santo, bondadoso y amante, y formuló acusaciones injustificadas en su contra para autoexaltarse. El egocentrismo, el encanto, las mentiras, el engaño y el egoísmo de Lucifer disociaron a los ángeles y destruyeron la paz perfecta del cielo. Dios, en su infinita sabiduría, reaccionó respetando la decisión de Lucifer, y de esta forma permitió que todos los seres humanos inteligentes comprendieran la naturaleza destructiva del mal, que a primera vista podría parecer atractivo. Básicamente, un ser creado atacó a su creador y surgió el desorden. El que debería haber protegido el gobierno de Dios y su ley, ahora estaba trastornando sus principios de respeto y amor, de una manera tan astuta que hasta los ángeles se confundieron en su lealtad a Dios. Dios, al aceptar la decisión individual, demostró que respetaba la libertad personal, pero que no podía condonar la destrucción de la vida, sus valores y sus principios de bondad. En el comentario de esta oportunidad para los maestros, vamos a tratar cuatro aspectos importantes. El primero, el misterio del origen del mal. El segundo, ningún dualismo del bien y del mal, y actividades de Lucifer en el cielo. Y luego, solo la dependencia de Dios da la victoria, y al final una aplicación. El origen del mal está rodeado de uno de los mayores enigmas o misterios. Por un lado, el misterio de la iniquidad mencionado por San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7 estaba en acción, y por otro lado, el misterio de la piedad mencionado por San Pablo en 1 Timoteo 3:16 trae una solución al problema del mal. El orgullo de Lucifer fue derrotado por la humildad del Señor Jesucristo al venir en carne humana, Filipenses 2:6 al 11.
Debido a su poder moral y a su amor abnegado, Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás, a pesar de que físicamente se volvió más débil. El mal es irracional y está plagado de desorden, por lo tanto es imposible encontrar una explicación lógica para su existencia. No hay motivo para ello. Isaías 14 describe las circunstancias de la caída de Satanás y no su causa. Interesante, apreciados maestros. Las circunstancias más no las causas. Y es a saber que fue el orgullo. Y Ezequiel simplemente declara que el querubín ungido era perfecto, sin mancha desde su creación hasta que se halló en él maldad. Ezequiel 28:15. Al desconectarse de Dios, Satanás rompió su relación con él y por consiguiente se aisló de la única fuente de vida, lo que lleva a la muerte. Todas las criaturas, incluyendo los ángeles celestiales y los seres humanos de la tierra, fueron creadas totalmente dependientes de Dios. Únicamente manteniendo esa relación de amor y cultivando la presencia de Dios se elimina el riesgo de la desobediencia, la rebelión y se garantiza una vida abundante. El camino por seguir es conocer a Dios y su carácter, apreciar su bondad y fomentar una actitud agradecida. No había razón para la rebelión en el universo perfecto, gobernado por el amor. No había ningún defecto que hiciera necesario mejorar el tipo de gobierno de Dios. Podemos describir las circunstancias cuándo y qué sucedió, pero nunca podremos encontrar una excusa para la rebelión, porque no existía justificación para ella. Dios permitió el mal porque eligió no crear autómatas ni robots, sino seres libres, con libre albedrío, para que pudieran amar libremente. Vamos a ir a la segunda parte del comentario. Ningún dualismo del bien y del mal. No creemos que el universo esté regido por dioses rivales. Por un lado, el Dios vivo, que es el Dios del bien, y por otro lado, Lucifer, el Dios del mal. Este dualismo es ajeno a la revelación bíblica y no es compatible con su enseñanza. Lo que las escrituras atestiguan es que Dios creó a una criatura excepcionalmente gloriosa y sabia. Por eso dice Ezequiel 28:12 en una versión especial de traducción de la Biblia: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza, que luego se rebeló contra su creador. Así, Lucifer, la creación irreprensible de Dios, se convirtió en Satanás. El apóstol Juan describe al adversario en los siguientes términos: Apocalipsis 12:9, en la Nueva Versión Internacional: aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Qué pensamiento más increíble e impactante. El que estaba en la misma presencia de Dios, que estaba en el Edén celestial, en el santuario celestial, esa misma persona se rebeló contra Dios, el Dios de amor. Las impresionantes acciones contra su creador parecían irreales. La criatura se atrevió a oponerse a su rey y comandante en jefe. Por lo tanto, sucedió algo misterioso. El que fuera creado perfecto y que estaba dotado de muchos talentos, el que ocupaba el puesto más alto en el cielo después de Cristo, se puso en contra de su creador. Por eso el profeta Ezequiel lo declara de esta manera. Ezequiel 28:15: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Y noten bien lo pasivo de la maldad. No hay actor allí. Parece pasivo. La maldad halló cabida en él. Ni siquiera dice que él hizo algo para llegar a hacer maldad. No. Qué paradoja. El querubín protector, en vez de proteger el orden de Dios, menospreció su ley. Recuerda que en la Biblia encontramos querubines en Ezequiel 1:10. 4 seres vivientes son querubines, Ezequiel 10:15, y están estrechamente relacionados con Dios y lo acompañan ida y vuelta en su viaje al templo de Jerusalén. En el tabernáculo, los querubines protectores estaban en el lugar santísimo, sobre la cubierta del propiciatorio, debajo del cual se encontraba el decálogo y la Shekinah, lugar donde se
mostraba o se revelaba la presencia de Dios. Los querubines simbolizaban la protección del orden y de la ley de Dios. Sin embargo, Lucifer abusó de su posición privilegiada para luchar contra la autoridad de Dios. ¿Y qué actividades hizo Lucifer entonces? Ezequiel 28:15 declara que en el querubín ungido se halló maldad o iniquidad. El término hebreo es habla, que significa injusticia. El que era perfecto y que debía guardar la integridad de la ley de Dios para garantizar el gobierno celestial, acusó a Dios de no ser bueno ni justo, es decir, de ser injusto. Acusaciones muy inicuas. El término contrataciones encontrado en Ezequiel 28:16 en hebreo es rejulá y deriva de la raíz rajal, que significa proceder o ir de uno a otro, ya sea para comerciar, chismear, calumniar. El contexto pone en evidencia que no es el comercio ni los negocios lo que están en mente aquí, porque sería el único lugar de la Biblia hebrea donde el comercio sería algo pecaminoso, y eso no tiene sentido. Por lo tanto, la palabra más bien sugiere que el querubín protector andaba dando vueltas y vueltas, chismeando sobre Dios, acusándolo de injusticia, chismeando sobre su carácter y esparciendo mentiras. Lucifer sembró descontento, desconfianza e incredulidad y logró que otros dejaran de creer y seguir al Dios amoroso. Isaías a su vez describe los motivos que Lucifer tuvo en términos de orgullo. Su arrogancia era tan fuerte que quería ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios, hacerse rey y elevarse a la posición de deidad. Isaías 14:13. ¡Qué arrogancia tan increíble! El profeta Isaías describe la caída de Lucifer desde el cielo en tiempo pasado, de acuerdo a Isaías 14:12. Ezequiel afirma que fue arrojado en deshonra de la montaña de Dios y fue expulsado. A continuación, Ezequiel revela lo que sucedió en el corazón de Lucifer, es decir, cómo pecó en su mente al cultivar el orgullo. Observemos atentamente la naturaleza de sus 5 grandes declaraciones autorreferenciales. Número 1, dijo: subiré al cielo. Número 2, en lo alto levantaré mi trono. Número 3, en el monte del testimonio me sentaré. Número 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Y número 5, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y 14. Las palabras indican la sublevación, la arrogancia, el orgullo en sus grandes 5 declaraciones. Número 1, subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Interesante. La autoexaltación en el corazón de Lucifer se confirma en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y finalmente, después de esta autoglorificación, su destrucción completa se presenta en tiempo futuro. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, el sepulcro, a las profundidades más hondas. Isaías 14:15. El profeta Ezequiel coincide en que Jehová exterminará a Lucifer, quien se convirtió en Satanás, el adversario. Su aniquilación es tan cierta que Ezequiel utiliza el tiempo perfecto profético para expresar esa certeza. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:18 y 19. Mi apreciado maestro, es importante asegurar desde ya la victoria sobre el enemigo. Recuerda, Satanás no podía ser derrotado mediante argumentos ni poder, sino solo por alguien más débil que él. Esta es la razón de la encarnación. En el libro del Apocalipsis, el dragón y diferentes bestias fueron derrotados por el Cordero, algo totalmente inaudito en el mundo natural, porque la fuerza moral del amor y la verdad de Cristo conquistaron al mundo y él obtuvo la victoria sobre Satanás, sus poderes. Jesús, que nació como un ser humano frágil, derrotó a Satanás por su pureza, obediencia y entrega total al Padre. Su vida inmaculada y abnegada, su sufrimiento por nosotros y su muerte victoriosa en la cruz condenaron y firmaron
para siempre la destrucción de Satanás. Ahora es solo cuestión de tiempo hasta que Satanás sea ejecutado y el gran conflicto termine. Mi apreciado maestro de escuela sabática, es importante ahondar en el tema. Apliquemos un poquito a la vida. Piensa y responde las siguientes preguntas. En cuanto al origen del mal, ¿por qué un Dios amoroso y bondadoso permitió la existencia del mal? ¿Es Dios responsable de la existencia del mal? Expliquemos, ¿por qué se decidió el Señor en su infinita sabiduría no destruir a Lucifer inmediatamente cuando los malos pensamientos se originaron en su corazón? Esta es una pregunta recurrente, porque muchas personas nos preguntan, ¿y por qué si Dios sabía que Lucifer se iba a convertir en Satanás, por qué no lo destruyó antes? Interesante. Algunas otras personas, cuando uno pregunta, ¿quién hizo Satanás?, responden, Dios. Dios no hizo Satanás. Dios hizo un ángel poderoso, bello, sublime, perfecto, como dice el versículo, perfecto eras, o cómo caíste del cielo, lucero de la mañana. ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente? Porque esa no es la manera en que Dios actúa. El amor no hace eso. Tampoco si se crearon a seres perfectamente libres, eso conllevaba también el riesgo de la elección en oposición. En cuanto a la descripción de lo que sucedió en el cielo, ¿en qué otros términos podemos describir el orgullo y el accionar de Lucifer? ¿Qué sufrió más en esta situación de rebeldía? ¿Podría Dios haber reaccionado de manera diferente ante Satanás para garantizar una solución duradera a la existencia del mal? Justifiquemos nuestra respuesta en la clase. O preguntémosle a las personas, a los hermanos, ¿cómo fue derrotado Satanás? En cuanto a vencer el orgullo, la historia de Lucifer es una advertencia seria para que nosotros también no caigamos en actividades y comportamientos igualmente incorrectos. Si el orgullo es tan engañoso, ¿cómo podemos estar en guardia para no caer en la trampa mortal y ser engañados por su gloria y éxito? Expliquemos nuestra respuesta. Preguntémosle a los alumnos en la clase. La envidia, el egoísmo, el orgullo van de la mano a la hora de destruir relaciones significativas. Con respecto a cambiar del comportamiento de alguien, ¿cómo podemos ayudar a los orgullosos, a los que no escuchan razones, a los que están poseídos por la autoexaltación y el egoísmo y solo se miran a sí mismos y a sus propios intereses, a que se humillen? ¿Cómo podemos ayudar a ser pacificador o un agente de reconciliación para transformar una atmósfera venenosa a tu alrededor y proponer la solución en medio de la tensión, la envidia, la incomprensión y las acusaciones? Es importante, mi apreciado maestro de escuela sabática, y quisiera una vez más ahondar en un poquito más en cuanto al conocimiento que debemos tener como adventistas del séptimo día y como un tema tan importante para nuestra comprensión del gran conflicto entre el bien y el mal. Entonces, hay tres pasajes bíblicos cruciales que arrojan luz sobre el misterio y el origen del mal. El primero de ellos, y que todos nosotros lo debemos saber, es Ezequiel 28, en el que el rey terrenal de Tiro, que era solo un hombre pero se consideraba un dios, se convierte en un símbolo de Lucifer. ¿Qué cita dije? Ezequiel 28. Y el muy honrado querubín celestial, versículo 12 al 17. El texto explica que Dios creó a Lucifer lleno de sabiduría y de acabada hermosura, y lo colocó en el jardín del Edén, y lo ungió como querubín protector para que estuviera sobre el santo monte de Dios. Pero misteriosamente este glorioso querubín enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. En consecuencia, Dios tuvo que arrojarlo por tierra. Ese es el primer pasaje, Ezequiel 28. El otro pasaje útil es Isaías 14, en el que el rey de Babilonia se convierte en un símbolo del orgullo, y el Lucifer, hijo de la mañana, al
En este pasaje se dice que Lucifer había alimentado deseo de exaltar su trono por encima de las huestes celestiales y de ser semejante al Altísimo. Versículo 14. Debido a su libertinaje y egoísmo contagioso, fue arrojado del cielo y derribado a la tierra. Versículo 12. Y el tercer pasaje importantísimo para tomar en cuenta esto es Apocalipsis 12, ya que revela el tamaño y las consecuencias duraderas de la rebelión que Lucifer comenzó en el cielo. En términos inequívocos, el texto declara que la rebelión fue provocada por el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Versículo 9. Estalló una verdadera guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles de un lado y el dragón y sus ángeles del otro. Una tercera parte de los ángeles celestiales siguieron al dragón, pero las huestes malignas no prevalecieron y fueron lanzadas del cielo a la tierra. Luego de que Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Cabe señalar que Jesús mencionó 3 grandes destierros de Satanás. El primero fue la expulsión de Satanás del cielo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo Jesús en Lucas 10:18. El segundo ocurrió en la cruz, cuando Satanás perdió su derecho legal sobre este mundo, y dijo en San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, en referencia a Apocalipsis 12:10. Y el tercero será su destrucción final en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Pero todavía queda la duda de por qué Dios no destruyó a Satanás después de la rebelión inicial en el cielo. Quería tomar estos puntos importantes para que los podamos entender. Ahora bien, mis apreciados maestros, es importante centrar y colocar la base para el estudio del resto de la lección de escuela sabática. Y ahora tomaré un párrafo del estudio de escuela sabática para los universitarios. Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios le dio a Adán y a Eva toda bendición física y espiritual en el Edén como demostración de su amor, y anhelaba una respuesta de amor. Dios deseaba que Adán y Eva demostraran su amor al someterse a su autoridad y obedecer su palabra, así como lo expresó Jesús una vez: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dijo en San Juan 14:15. Satanás usó 5 métodos para socavar el pacto de amor entre el Creador y sus criaturas. El primero de ellos fue usando una serpiente como medio. De ahí viene la palabra medium, que significa medio, por el cual Satanás usa para acercarnos a nosotros, dado que la naturaleza de él es diferente a la nuestra. Falsificó un milagro al hacer parecer que la serpiente podía hablar. Génesis 3:1. Sin duda sería un milagro que una serpiente hablara, ¿no crees? Número 2. Después de captar la atención de Eva con el falso milagro, Satanás citó engañosamente la palabra de Dios al hacerle a Eva una pregunta capciosa. Así que Dios les dijo que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Génesis 3:1. Satanás distorsionó la palabra de Dios. En el curso de la historia la desfiguraría y sigue desfigurándola todavía hoy, complicándola, añadiéndole, quitándole y citándola parcialmente o fuera de contexto. Tomar en cuenta eso, mis hermanos. Satanás usa medios. Segundo, capta la atención y desvirtúa la palabra de Dios. Tercero, Satanás citó engañosamente la palabra de Dios por una razón particular: quería entablar una conversación con Eva y sabía que la mejor manera de lograr que Eva conversara era con una declaración inexacta. Como era de esperarse, Eva corrigió la declaración errónea y entabló conversación con Satanás. Pero las palabras de la serpiente confundieron a Eva y causaron disonancia cognitiva. Ella pensó: si no vamos a morir, entonces ¿por qué Dios dijo que moriríamos? ¿Cómo es eso? Él está diciendo que no vamos a morir, ¿y por qué Dios dijo que vamos a morir? Satanás planteó esta pregunta en la mente de Eva. Inmediatamente
procedió a responderle al mismo. Su argumento podría parafrasearse de la siguiente manera: Dios no les ha dicho todo. Él quiere que les presten un servicio ciego. Él sabe que si comen del fruto serán como Él y no quiere rivales. Versículo 4. Elena de White explica que Satanás insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comieran de ese fruto prohibido. Supuestamente, ¿verdad? Así que tenemos que entender eso. Y ahora vamos a ir al otro aspecto. Entonces serían exaltados a un plano de igualdad con Él. Eso lo dice en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 3, página 37. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. En cuarto lugar, Satanás llevó a Eva a dejarse guiar por el testimonio de sus sentidos en vez de por la palabra de Dios. Sus oídos se creyeron el argumento, entre comillas, racional de la serpiente. El fruto les pareció agradable a los ojos y olía bien, parecía sabroso, lo tocó y no murió inmediatamente. Y finalmente, en quinto lugar, una vez que Satanás obtuvo la victoria sobre Eva, la usó para tentar a Adán. Satanás usa a personas para tentar a otras, no cabe duda. Ahora, por último, mis apreciados maestros, es importante entender unos aspectos más. El mundo cristiano de hoy enseña dos errores afines que se originaron en el Edén y que son el fundamento del espiritismo. Ojo con esta enseñanza. Nosotros mismos podemos distinguir entre el bien y el mal sin necesidad de la ley objetiva de Dios. Eso es incorrecto. Las almas de los justos y las de los malvados son inherentemente inmortales. Dese en cuenta de esos dos grandes errores. Nosotros mismos podemos distinguir, tenemos capacidad. Las almas de los justos y de los malvados son inherentemente inmortales, no pueden morir. Elena de White describió el vínculo entre el espiritismo y el antinomianismo de la siguiente manera: el espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos. Escribió ella que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, porque todo lo que existe es correcto, porque Dios no condena. Pretende que están en el cielo exaltados los seres humanos más viles. Declara a todos los hombres: no importa que hagan, vivan como les parezca, como les plazca, el cielo es su hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Libro La Educación, capítulo 25, página 228. La fiel adhesión a la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia contra las acusaciones astutas, estratagemas de Satanás. No podemos confiar sin cuestionar nuestros sentidos, nuestro poder de razonamiento, nuestros sentimientos, los milagros o lo que dicen los demás. En el conflicto final, la pregunta será la misma que al principio: ¿obedeceremos la palabra y la autoridad de Dios sin vacilar? Que Dios nos pueda ayudar, mi apreciado maestro y maestra. Que la palabra del Señor siga siendo nuestro derrotero. Que Dios pueda bendecirte. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, por favor ayúdanos a sentar los fundamentos para poder comprender el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal en un lugar perfecto, y cómo Satanás ha seguido esta misma conducta, esta misma serie de circunstancias para hacernos caer. Todo comenzó en el jardín del Edén y su estrategia no ha cambiado. Ayúdanos, Señor, para que podamos conducir a nuestros alumnos de escuela sabática de una mejor manera, ayudándoles a entender algo que quizá no han logrado hacer.
Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.